Listo. Y por último vamos a escuchar a Fabián. Caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas, te pierden los coches, las drogas, las faldas. Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave y es que tú de dos maestros, señor libro y señor Bienvenidos a Palabreando, un podcast de información y análisis sobre la población privada de la libertad. Mi nombre es Fabián y los estaré acompañando durante cada entrega, hablando de la situación de las cárceles en el país, pero especialmente en Bogotá. Tendremos invitados de diferentes organizaciones y colectivos que nos permitirán conocer los procesos que se están llevando a cabo en pro de la reivindicación de los derechos humanos de una población altamente estigmatizada en el país. Pero, ¿por qué trabajar con la población privada de la libertad? Las cárceles en Colombia presentan múltiples problemas como parte del monopolio de la fuerza del Estado. Listo. Entonces, muy chévere la música con la que empiezas, llama mucho la atención. Sin embargo, se te corta cuando tú hablas. Los cortes están como mal hechos. No necesitas cortarla tan de tajo, sino la podrías dejar muy al fondo, que uno medio la sienta, para que tú hables, porque se siente mucho los cortes de la música. Lo otro es que no sabemos a quién le preguntaste, a quién le hiciste esa pregunta, no lo presentaste ni nada. Entonces ahí uno queda, además la voz tuya y la de la persona que entrevistas, pues pareciera que no se ven tan diferentes, ¿no? Entonces ahí a mí me tocó devolverme, preguntarme, ¿es él que siguió hablando? ¿Es otra persona? Sí, como que, ¿qué pasó ahí? Pero sí es otra persona, ¿cierto? Tú le estás haciendo la pregunta a alguien. ¿Sí, Fabián? No, ¿O no? no, realmente no, soy yo mismo. Lo que pasa Ah, ¿eres tú? es que sí, intenté como hacer una pregunta al aire para seguir como contextualizando el por qué, Ah. o por qué realmente un podcast que hable sobre personas que están privadas de su libertad. Ah, yo pensé que era otra persona, pero entonces ahí sí subes como la voz, como que cambias el tono, me parece. Pensé que le estabas haciendo la pregunta a alguna persona. Em, Me parece que está muy plano el tema, o sea, como que hablas de las cárceles, sí, pero no hay como algo como que vuelva y enganche a la persona y llame la atención, te refieres a algunos autores, sí, pero no, me parece que no, que empieza muy chévere la música con el rap y tú hablando, pero después te vuelves muy, muy plano, sí. Y me parece que tienes la oportunidad, pues estás hablando de las cárceles, pues podrías contar como una historia. ¿Sí? Eh, Haces, digamos, ahí la mención de los últimos hechos que pasó en la cárcel de la Modelo, ¿sí? Podrías más bien meterte por ahí, por ese tema, volver a poner los sonidos de lo que pasó dentro de esa noche en la cárcel. Bueno, me parece que hay que hacerlo un poquito más atractivo y contar una historia. Y al final lo mismo pasa con la música, entonces antes de que termines, vuelves y metes como la música, pero la música no deja oír qué es lo que estás, cómo lo estás terminando. ¿M? Y lo mismo que le decía a Luis, y era que dejes las cosas también en punta, porque terminas como diciendo que va a haber otras secciones, pero entonces para que dejes como en punta ahí como la curiosidad. Listo, Pipe. Sí, importante lo que dice Alicia al final, está escuchando y al final como que la voz baja, baja y la música sube, entonces al final como que casi que es como imposible escuchar cómo acaba y digamos como también como miremos todos, todos los que estamos trabajando el audio, que pues es importante también que cuando
vamos a hablar, no es necesario que quitemos la música sí, o sea, de todo. Pongámoslo en volumen más bajo y si quieren como que escúchenlo y reescúchenlo y toda la cosa para que, digamos, la música también complemente un poco lo que está diciendo la voz. Y entonces ahí en ese pedazo, en lo último, sí, como que pues revise Fabián. Eh, para que pues se pille que al final como que queda ahí como la voz como perdida. Y también iba a decir que en este tema como es, o sea, como ha habido como noticias y hay como sonidos y cosas, pues sería interesante que usted se buscara también como sonidos de lo que pasó en la cárcel y eso, y también los agregara. Y sin embargo, me parece buena idea la música, me parece que es interesante, como lo decía Alice, que también llama, que es como que lo tiene ahí como uno a la expectativa, y ya, como que esos consejos nomás, y ya. Listo, acaba de entrar Jimena. Jimena, ¿tú eres de podcast o eres de gráfico? Ah, no, ya salió Jimena. Listo. Alicia, hola. Hola, ¿quién me habla? Yo, Juan. Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Bueno, Alicia, qué pena. Yo no alcancé a mandar el material. Sin embargo, yo acá en el computador ya tengo un trabajo bastante adelantado porque les cuento que yo hice un guión desde la semana pasada y al momento de hacer las entrevistas y de hacer, pues, tengo tres personas que entrevisté. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo había planteado en ese guión iba para otro lado eh, con respecto a la información que me estaba entregando los entrevistados. Entonces me tocó reestructurar básicamente todo. Entonces no sé si les puedo compartir, poner desde el computador lo que llevo para que me puedan dar las recomendaciones. Listo, dale. Dale, si quieres pon los primeros 2 minutos. Sí, voy a poner los 2 primeros minutos. Entonces lo voy a poner, ya me dicen si lo escuchan. Ahí lo escuchan. Sí, escuchamos. Listo. Desde ahora comienza a moverse la región con los hechos, lo cotidiano, las voces y todo lo que nos une sin talanqueras. Hola, un saludo a todos los que se mueven con nosotros. Estar más cerca de ti es lo que nos mueve, porque somos una sola región, con gentilicios diferentes, pero unidos en el mismo propósito de eliminar las barreras que nos separan. Soy Juan Esteban Escobar y hoy en Sin Talanquera damos paso a la información y les contamos que alcaldes, concejales y la comunidad en general de los municipios de Bello, Copacabana, Girardot y Barbosa se unieron para conformar la Gran Alianza por el Norte que busca el cierre de los 3 peajes que están frenando el desarrollo del territorio. El 24 de abril de 1996 se firmó el convenio de la doble calzada Bello-Atillo, en los que se incluyeron los peajes El Trapiche y Cabildo. Y en el año 2005 se gestó el tercero, denominado Peajito Social de Niquía, que puso más barreras a la movilidad del norte del Valle de Aburrá y al progreso industrial, turístico, agropecuario y urbanístico de la región. Bueno, hasta ahí llevo estructurado lo que he hecho. Ya toda la parte de montar las entrevistas, si no lo he hecho. Sin embargo, como para que tengan una pequeña idea, entonces una de las entrevistadas vamos a interactuar con ella y esta es como la presentación que hace la entrevistada. Ay, ¿qué me pasó acá? ¿Pero tú estás haciendo un podcast o como un magazine de radio? Es un podcast, pero básicamente muy informativo. Entonces he estado como en esa mitad, no sé hacia dónde coger, porque yo inicialmente quería un podcast, pero con todo lo que
he recopilado, a veces siento que es más informativo. Sin embargo, ya cuando empiezo a hablar con los entrevistados, porque pues la entrada dice estar más cerca de lo que nos une, porque efectivamente el tema que voy a trabajar es los peajes que tiene el norte del Valle de Aburrá aquí en Medellín. Entonces es hablar con los entrevistados, hablamos como si estuviéramos en un café, hay bastantes elementos y escuchando las recomendaciones que le estaban dando a los compañeros, pues tenía pensado montarles muchas cosas propias de la región para ambientar, no sé si es qué tan viable. Y adicional a eso, aquí rápidamente, del tema se ha hablado bastante durante este año y hay algunos elementos en YouTube que son de la campaña del movimiento No Más Peajes Barbosa, donde hay elementos como esto, no sé si de pronto los pueda tomar, aunque no son propios, solamente por ahí unos 15 segunditos y ya ustedes me dirían. 7.000 personas se han vinculado a la movilización digital No Más Peajes, convocada por Girardota, Barbosa y Copacabana para compartir de manera masiva su inconformidad con los peajes ubicados en el norte del Valle de Aburrá. Básicamente sería como eso lo que llevo y 3 personas entrevistadas. Una líder del movimiento No Más Peajes, Barbosa, que nos cuenta por qué nació la idea, desde su experiencia, persona que gestó este movimiento y un concejal que lidera el tema en el municipio de Girardota y otro concejal entrevistado que lidera el tema en Barbosa. Son las personas que estarían interactuando en un espacio de 10 minutos. Sí, porque digamos uno ahí, y ¿cuál es la diferencia? Si fuera, como yo lo empecé a oír, por la música pensé que era un programa de radio, como por esa agilidad, porque además empieza una persona, hablas tú, habla otra chica, ¿sí? Entonces pareciera que fuera radio, ¿sí? En el podcast uno explica más como quién es el siguiente que habla, con quién está uno conversando, ¿sí? Como hay más tiempo para que la persona medio se entienda qué es lo que está pasando. Lo otro es que, porque también pensé que podría ser radio, porque es un tema que lo conoce la región. Si quisieras que fuera un podcast, me parece que podrías explicar al inicio un poquito más la problemática para que personas como yo entienda por qué es un problema tantos peajes en Barbosa. Sí, no solo en Barbosa, sino en el norte del Valle de Aburrá, que está conformado por Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Hay 3 peajes en esa zona del norte, entonces básicamente por eso nació el movimiento de No Más Peajes. Entonces, digamos, si va para radio, que entres de uno hablando del movimiento, no sé qué, pues la gente en Antioquia va a entender, digamos, la subregión, cómo está conformada y todo. Pero, por ejemplo, acá en Cundinamarca nosotros no hablamos por subregiones, como si lo hacen en Antioquia, que el Urabá, que el no sé qué, sí, que el Bajo Cauca, que nosotros eso, digamos que no lo entendemos. Y las otras regiones, pues también tampoco están divididos así por subregiones. Entonces, lo que te recomiendo es que al inicio, si va a hacer un podcast, expliques un poquito cuál es la problemática, ¿sí? Para que una persona que no sea de la región, pues entienda qué es lo que está pasando. Y lo otro es que cuando vayas a hacer lo de los entrevistados, pues no dar por sentado que la gente los conoce, sino decir, bueno, y entonces estamos acá con Pepe, que él es concejal de tal partido, que ha venido no sé qué, sí, como dándole una introducción para que la gente entienda por qué se le hace la entrevista a esa persona. Y buscar de alguna u otra manera, pues que la información que estés dando sea muy útil y que pueda llamar la atención de las personas. Yo no sé si Pipe quiera también hacer Sí, algún aporte. sí, yo también creo que, digamos, si va a enfocar el programa en, digo, el producto en un magazine, bien,
Lo que pasa es que, digamos, cuando hay, no quiero decir que los podcasts no son informativos, porque hay muchos podcasts informativos, sino que como lo dice Alice, es como que cuentan la noticia como un poquito como más charladita, de pronto como dando opiniones acerca de esto, de la problemática, estando con otras personas que de pronto pueden tener posiciones diferentes acerca de lo que se está hablando. Eh, y pues igual, como que ahí quedamos como un poco como que al tanto de eso, porque hay, digamos, de lo que usted nos muestra, hay digamos, la parte final casi no la escucho, entonces como que, bueno, entonces como que mirar. Y ya, yo creo que enfocarse si lo va a hacer en un magazine, pues digamos, igual ahí está el producto, ¿no? O sea, por ahí va bien. Pero podcast, sí, como el podcast informativo, sí tendría que ser un poquito más charlado. Ya. Bueno, entonces básicamente de pronto por tiempos podría, digámoslo así, bajarme del bus y montarlo más en algo más informativo, como un mini Sí, pues informativo. como tú lo prefieras hacer. O sea, si es como que pienses cuál es el cliente al que le quieres llegar. Si el cliente es una persona de Antioquia que se quiere informar, pues lo más posible es que tu producto vaya a salir en radio, porque uno normalmente no se informa con el podcast, sino el podcast es más como un tema de entretenimiento, ¿no? O como que uno busca la manera de aprender nuevas cosas, ¿sí? Entonces ahí tienes que elegir bien, bueno, yo a quién le quiero llegar, porque el podcast además, sabes que tienes toda una comunidad digital que te va a oír. Si es para radio, pues posiblemente entonces puede ser la radio de Antioquia y no tienes que darles tantas vueltas al tema, sino ir como más directo, ¿sí? Que me parece que es el público al que más le preocupa el tema de los peajes. Correcto. Entonces ¿hasta cuándo está el para entregarlo? ¿Para este martes o para el próximo sábado? Yo lo que tengo entendido es que hay un plazo hasta el 21, o sea, hasta el otro sábado, pero creo que tienen que hacer una primera entrega esta semana que viene. Vamos a pedirle entonces a las chicas que manejan el chat para que aclaren esas fechas. Y acá entonces otras recomendaciones. Escuchar los puros criollos para que se den cuenta todos los sonidos que le meten los puros criollos a sus programas. Eso no significa que cada vez que ellos van a grabar encuentran todos esos sonidos, ¿sí? Sino que ellos, obvio, alteran unos sonidos para darle como más fuerza al programa. Frente a lo que decía Luis, que entonces no encuentro algunos sonidos que estén en internet, lo que podrías hacer es, hay algunos sonidos que uno puede crear en casa, ¿sí? Entonces puedes buscar ahí por YouTube cómo crear tal sonido y mucha gente de las que hace películas le enseña a uno cómo hacer algunos sonidos, porque sí, las cosas en internet gratuitas, pues son a veces muy limitadas y como muy chambonas a veces, ¿no? Como los sonidos, uno no encuentra como una variedad de sonidos. Entonces uno puede mirar qué sonidos son claves, digamos en el caso de Luis, que es unas historias en el campo y decir, bueno, pues me voy a ir al campo un rato y voy a grabar algunos sonidos o voy a mirar cómo puedo conseguir esos sonidos, ¿sí? Podría ser. Igual todavía tienen, digamos, un poquito más de tiempo. Y otra cosa es que en el caso, por ejemplo, de Luis, eh, em, hablar con más alegría. Mentiras, como en el caso de todos. El último, que es Fabián, tú empiezas hablando con mucha alegría y además con ese rap de fondo, pero después te vas tornando como más plano y más plano y más plano. Entonces, para darle un poquito más de alegría a las cosas, pues hay que hablar más duro,
y exagerar más las cosas, ¿sí? Como si ustedes estuvieran contándole un cuento a alguien, ¿sí? Hacer como ese ejercicio de contar un cuento. Lo otro es que este ejercicio de hacer la línea del tiempo es un ejercicio que se hace en cine y que sirve, digamos, también para radio. ¿M? Digamos, que se hace en radio. Uno sabe, por ejemplo, en Caracol Radio, que hay noticias que cortan cada cuarto de hora, ¿sí? Y los programas también uno los produce votando algo interesante cada cuarto de hora. Entonces, cada cuarto de hora tiene uno una entrevista con tal, o va a votar tal tema, o va a sacar tal música, ¿sí? Y en cine también, ¿sí? Entonces dividen la hora y uno dice, por ejemplo, digamos es de 10 minutos, supongamos que esta línea de tiempo es de 10 minutos. Y cada 2 minutos voy a buscarle un pico para que le interese a la persona. Entonces en las películas pasa lo mismo. Para que las películas no se sientan tan planas, entonces uno busca cada determinado tiempo como un pico, un problema, ¿sí? Generar un drama para mantener a la persona todo el tiempo con la atención. Entonces, si uno sabe que tiene 10 minutos, pues por lo menos tiene que tener unos 4 picos, porque la gente se desconcentra muy rápido, sobre todo cuando está escuchando algo. Entonces, para que hagan el ejercicio y dividan su podcast en una línea del tiempo y digan cuáles van a ser esos picos, esas cosas interesantes donde le voy a poner más música, donde le voy a imprimir más esfuerzo para otra vez volver a traer a la persona y que siga oyendo el podcast y le interese. Eso es como los comentarios que tengo en general. Alicia, Una yo- pregunta, perdón. Para el tema de los picos, ¿hay de pronto alguna fórmula para dividirlo en temas de tiempos y eso? Pues es dependiendo el tiempo que tú tengas tu podcast, ¿sí? Y pues digamos, en ese consejo que son 10 minutos, por lo menos cada 2 minutos o cada minuto, intentar otra vez volver a llamar la atención. Sí, como que algo relevante, hacer como unos picos álgidos, ¿no? Pero sí puede ser cada 2 minutos, cada minuto. Lo que pasa es que cada minuto es bien complicado. Para las que están contando historias, pueden oír a Diana Uribe, que Diana Uribe ahorita que tiene sus podcasts y ven cómo le imprime ella la fuerza y cómo ella cuenta la historia. ¿M? El otro ejercicio que pueden hacer es editar una partecita y mostrársela a algún familiar o a alguien que con sinceridad les diga, me interesa, no me interesó, me aburrí a tal minuto, ¿sí? Para que ustedes vayan haciendo como el ejercicio. Pero intenten, sobre todo en el podcast, hay que tener varios picos porque la gente se puede ir muy rápido y puede dejarlos de escuchar. Yo tengo una pregunta, Alicia. Ujú. Bueno, son básicamente dos preguntas que tengo frente a lo que estás diciendo. Y es que pues no tengo claro realmente un tiempo prudente de extensión del podcast, ¿sí? Es que pues he visto que, por ejemplo, en el tema de Diana Uribe, la misma manera en que ella narra todo el tema de lo que normalmente trata, pues hace que los podcasts se puedan extender 25, 30 minutos, 40 minutos. He podido evidenciar también otros podcasts que simplemente son muy cortos, pero realmente cuál sería un tiempo prudente eh, para realizar un podcast y que no, de alguna manera, no sobresature a la persona que me está escuchando, ¿no? Y que de pronto también no me lleve a utilizar o alargarme demasiado quizá. Pues a mí me parece que es de acuerdo como, em, como la historia tan atractiva que tengas, ¿sí? Si tú tienes una historia lo suficientemente atractiva para demorarte 20 minutos, o sea, si tú me puedes poner un pico cada minuto,
pues genial. Por ejemplo, el tema de las cárceles. Fabián, tú eres el de cárcel, ¿cierto? Sí, sí, señor. Si tú lograras recrear esa noche de lo que pasó en la cárcel a punta de sonidos, sería buenísimo. Porque obvio uno queda ahí en la tensión, oyendo cómo entonces suenan las balas, cómo se queman las colchonetas, cómo la gente corre y eso, podrías buscar toda la cantidad de videos que hay en la cárcel y empezar a recrear la historia, ¿sí? A mí Sí, me parece que lo interesante es, uno no debería ponerse un tiempo en el podcast, sino realmente qué es lo que vale la pena. Sí. Digamos, para el caso de, ay, qué pena que no se me vienen los nombres a la cabeza. Em, puede ser, Carlos, tú eres el de Antioquia, Yo, Juan, el paisa. Ah, Juan. Juan, digamos, tener 3 entrevistas. Evalúalo. Evalúa si las 3 entrevistas dicen algo diferente o si es la repetición de la repetidera. No necesitamos productos tan largos. Lo mismo, Luis, si tú ves que no alcanzas a hacer el tercer podcast, pues relájate. Más bien saca uno, pero métele toda a ese. Todos los sonidos de fondo, la música del pajarito del carro, del campo, los gritos de la mujer, el río, el carnaval, ¿sí? Como que concéntrense si quieren en 10 minutos, pero saquen 10 minutos con todos los sonidos para que puedan contar bien una historia y que sean 10 minutos muy interesantes. Sí, Alice, yo también quería decir como que en cuestión de la pregunta de la compañera que nos decía que sean fórmulas o algo así, yo creo que es más que todo como que los puntos álgidos que nos dice Alice es como que, o sea, ustedes qué es lo que quieren contar, ¿sí? O sea, de todas las entrevistas y de todo esto, ¿cuáles son los puntos más importantes del podcast? Entonces, Se fue Pipe, ¿cierto? Alicia, yo te quisiera hacer otra pregunta. Ay, espérenme un momentico. Laura, tú acabaste de ingresar, ¿tú eres de acá o de gráfico? Que creo que Laura era de gráfico y se salió. Listo, ya, qué pena, Fabián. No Sí, te Fabián, preocupes. ibas a hablar. Sí. Por ejemplo, en el tema o en mi podcast, no sé si sería conveniente, por ejemplo, grabar junto con otra persona, ¿no? Es que no sé si sea realmente apropiado que siempre se escuche como la misma voz, ¿sí? Y un poco también, pues, como por esa carencia de narración que de pronto en este momento tengo. No sé si podría ser recomendable que alguien más de pronto se me una para narrar como el podcast. Sí, sería muy chévere. Lo mismo que Vanessa, que es Lilith, buscar otras voces para hacer esos dramatizados. Pero sí me parece que deberías buscar otra voz que te ayude como a... intenta narrar una historia, porque estás hablando como en genérico de las cárceles. Y pues, pues uno lo que busca, de nuevo les digo, con el podcast es entretenerse, ¿sí? O sea, una ventaja y una desventaja entre el podcast y la radio. La radio, la gente simplemente pone la radio casi que por compañía, ¿sí? Entonces uno va en el carro y pone la radio y le puede parar bolas a la radio o simplemente necesita algo para escuchar, ¿sí? Como cuando uno va en el Transmilenio y pone música. Puede que no ni le pare bolas a la música, ¿sí? Pero como es radio, pues uno ahí se queda y se espera. Pero por el contrario, el podcast, la gente tiene que ir a buscar el podcast.
Entonces el podcast tiene que ser lo suficientemente entretenido y útil para que uno se quede escuchándolo. Sí, hola, qué pena que ahorita no puede como completar la idea. Entonces, lo que yo quería decir antes era como que todos estos puntos álgidos y como que los puntos donde se resaltan más las cosas salen, es como de la estructura del guión que ustedes tienen para hacer, digamos, el podcast. Entonces, cuando uno estructura bien, o digamos, yo no estoy diciendo que hayan estructurado mal, ¿no? Sino que cuando uno tiene como la estructura, uno entiende más allá de los tiempos, de que de pronto, ay, no, a los 3 minutos tengo que poner eso. No, sino que más allá de los tiempos, uno sabe en qué momento del podcast puedo resaltar alguna cosa con música, puedo resaltar algo con de pronto cabezotes o cuñas. Y también, digamos, como que también ahí está el consejo, ¿no? Como que, digamos, hacer un cabezote o hacer una cuña, pues, digamos, no implica muchas cosas, sino como que, digamos, el nombre de Luis, o la Aroteca, si no estoy mal, de pronto hacerle como una voz y agregarle un efecto, entonces podcast o la Aroteca, no sé qué, y agregarle un efecto y ponerlo de vez en cuando en el podcast, como recordando, y ya. Yo lo que iba a comentar ahorita, Alicia y Felipe, era que, bueno, por ejemplo, en mis entrevistas, yo tengo audios de los que me han sugerido el tema del ambiente, ¿verdad? Para ambientar todos esos sonidos que están en el relato. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo realmente tenemos tiempo? Porque, como les comentaba con la música, pues yo realmente no encontré mucha música así que me llamara muy poderosamente la atención y puse esas también por cumplir y enviar algo antes de esta sección, ¿no? Entonces yo quisiera conocer hasta qué día tenemos espacio para yo dedicarme a la musicalización y a la ambientación del podcast. Veo que Linda está conectada. No soy yo, Alice, que Listo. porque la Mire, gente se está saliendo. ¿tú sabes de fechas? Sí, mira, acá Linda dijo, si quieres envío como un mensaje a todos. Corrió, pues como se corrieron las fechas, Linda dijo que hará para el último sábado la socialización, el último sábado de noviembre, es decir, el sábado 28. Listo, entonces tenemos... Y la subida de archivo, o sea, deberían subirlo, pues de acuerdo al anterior, lo suben hasta el viernes 27 y la socialización sería el sábado 28. Listo, pues mira, tienes 2 semanas. Eso, perfecto. Muchas gracias. Listo. Carlos había escrito en el chat que quería poner 2 minuticos de él. Hola, sí, quería colocar el mío, pues porque siento que soy el que tiene menos experiencia en esto de los podcasts y bueno, quería pues que Listo, me digan dale. algo a ver qué. Entonces lo voy a poner ahí y me dicen si escucha o algo. ¿Ahí se escuchó algo? Sí, sí. Y todas nos encontramos más que emocionadas de compartir en este espacio con ustedes. Quisiéramos mandarles un abrazo libertario al colectivo Espora y a la Universidad Pedagógica Nacional y saludar a todos los que están tomando este diplomado en comunicación popular y comunicación para el desarrollo social. Además, estamos más que seguras de que en futuras cortes más miembros del colectivo de los que comemos morcilla vamos a poder participar de este tipo de espacios que ustedes nos brindan.
También quisiéramos comenzar hablando sobre un tema interesante y es el de la hegemonía y los medios de comunicación. Es demasiado pertinente como quiera que los medios de comunicación del país están manejados por algunas familias y pues estos son oligopolios que no permiten visibilizar aquellas actividades que se deben tejer desde lo popular y que deberían realizarse a partir de los medios de comunicación alternativos y de las actividades que también desarrollamos nosotros desde la comunidad. Bueno, efectivamente, como lo dice la compañera, en este podcast trataremos de hablar un poco sobre la hegemonía y medios de comunicación y cómo la entendemos nosotras a partir de esa reflexión. Pues nosotros creemos que la hegemonía se da en el momento en que los intereses de un grupo de personas pasan a ser o se convierten en los intereses de otros grupos. Esto de alguna manera supone el liderazgo tanto moral como intelectual de un grupo cuya... Bueno, ahí puse dos minutos. Bueno, pues digamos que ahí sí me hace falta bastante en la edición. Bueno, pues... A mí me parece algo clave y es para que lo hagamos todas, y es cuando veíamos la clase de estrategia, yo los cuestionaba a ustedes mucho porque pensaran quién es su público. Ustedes a quién le van a vender ese podcast. Y si su público normalmente no oye podcast, ¿cómo van a hacer ustedes para que su podcast sea lo suficientemente, para que su podcast sea lo suficientemente atractivo para que la gente los escuche? ¿Sí? Y ahí en esa medida, Carlos, tienes que pensar muy bien a quién le interesa oír sobre la hegemonía. Y esa persona que le interesa oír o hablar o cuestionarse sobre la hegemonía, ¿en qué términos hay que hablarle? Porque me parece que está muy técnico. Entonces uno puede hablar de la hegemonía. Yo, por ejemplo, sigo a un chico en TikTok que el man habla todo el tiempo del comunismo, del socialismo, de Marx, pero el man ha buscado la manera para hacerlo de una forma muy atractiva, ¿sí? Para hablarlo de una manera sencilla, para poner ejemplos en la actualidad. Entonces, me parece que ahí tienes, Carlos, un reto súper grande. Y es que si vas a hablar de hegemonía, ¿cómo haces para hablar de la hegemonía para que sea atractivo a ese público al que tú le quieres llegar? Listo, dale. Sí, a mí también estoy de acuerdo con Alicia, y me parece también que, digamos, no es como decir como, no, es que no podemos hablar de hegemonía en el podcast, no, sino que es como lo dice Alicia, cómo lo vamos a hablar y cómo vamos a hacer que sea atractivo al público, porque de hecho, o sea, la palabra como tal, hegemonía, con todos los conflictos que trae pues encima de toda esa palabra, ya, digamos, uno dice como que, ish, o sea, duro porque tengo que tener unos conocimientos antes para escuchar este podcast, porque tal, o sea, sí. Entonces, pues a mí se me ocurre y pues, digamos, viendo, pues, o sea, como refiriéndome a referentes, pues nada, podemos como entrar ese tema de la hegemonía con un Vox Populi, con, digamos, un Vox Populi en las calles para usted, ¿qué es hegemonía? O sea, como para que también pillemos que muchas personas no conocen el término, o si lo conocen pueden tener como conceptos errados de pronto, o puede que haya una persona que sí sepa, pero claro, o sea, el Vox Populi también no es de una hora, pues, sino como en una palabra defíname qué es hegemonía, no sé, de pronto, o sea, como también como botándoles ideas, pues. Listo, vale, gracias. Voy a tomar esa retroalimentación y voy a ver qué sale al final.
Listo. ¿Alguna más tiene algo que nos quisiera mostrar? Hola, sí, yo hice como una propuesta, pero entonces pues no alcancé a mandárselas. Yo lo que hice fue como lo que alcancé a hacer bien, es como un guión y limpiar algunos audios. Pues digamos que la propuesta que yo tenía, de hecho no sé si pueden marcarse en lo que es un podcast, de hecho no sé qué es, porque digamos que el marco del que salió es como un ejercicio que se hizo con algunas adultas mayores, en algunas mayorcitas de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Entonces, como que de ahí me quedaron algunas grabaciones y pues digamos que quería, pues cuando era la fecha de entregar la propuesta, pues yo dije, pues sería chévere hacer algo con eso y pues que yo no sé mucho de este tema, entonces quería aprender. Entonces, digamos que el ejercicio fue un ejercicio de hacer un dibujo de una casa y en esa casa, o sea, que fuera o sea, rememorar algunos de los sentimientos que le traían esa casa, algunas de las historias. Y digamos que ahí encontré algunas cosas en común entre las grabaciones de tres señoras, sobre todo. Em, entonces, pues espérenme un momentito y yo les comparto la pantalla. Voy a entrar otra vez por otro lado. A ver si pueden darme acceso, porfa. Listo. Sí, creo que ya estoy. Listo. Entonces, digamos que dentro de las grabaciones. Mi nombre es Ofelia Bermúdez. Bueno, pues yo aquí dibujé la vereda donde yo fui nacida con mis papás. Fue en el campo, en la vereda se llamaba Mogambo, en Biotá. Y entonces yo allá pasé toda la juventud, parte de la niñez, o sea, niña con ellos y parte de juventud con ellos. Entonces, digamos, esa es como una parte digamos, de esta señora. Entonces tengo como los audios ya limpios de las otras tres señoras. Ahí como que ya intenté nivelarles el sonido. No sé, está bien porque quedó como tan con tanto. Pero bueno, estoy como en eso y pues yo construí un guión. Entonces, como que la idea un poco es, pues lo que pensé era, pues digamos que le pedí ayuda a mi hermana para hacer esto y era como una conversación de algunas de las, como de los, algunas de los imaginarios que se tienen sobre las mujeres y los hombres y sobre todo de los adultos mayores. Em, entonces es como un diálogo entre dos personas, como que el primero tiene como pues una introducción, entonces ahí se presentan a las mujeres. Ya después, digamos que dentro de las grabaciones lo que había era un aspecto sobre el campo y sobre el trabajo, sobre la asignación de la división del trabajo entre hombres y mujeres. Entonces, digamos, muchas de esas mujeres trabajaron en el campo y les tocaba como, pues, igual de fuerte. Entonces, digamos, un imaginario que se tiene es que las mujeres no trabajan igual, ¿sí? Entonces, digamos que hay otra conversación como entre las dos personas. Ya después hay una sobre la violencia, hay un intermedio que ahí quisiera poner como un poema que encontré, pues ahí con la voz de otra amiga. Y ahí hay como algunas grabaciones, o sea, algunos fragmentos de esas grabaciones, de ese ejercicio, que tienen que ver sobre la violencia, como de diferentes tipos de violencia. Pero entonces lo que les preguntaba, o sea, mi duda siempre ha sido como que en qué se puede enmarcar este trabajo. Yo siento que ya tiene como unos enfoques, pero entonces sí, no sé cómo presentarlo y pues digamos que el público que habría pensado para esto pues son las mismas señoras, ¿sí me entienden? Y pues otras personas, o sea, como para gente del común, o sea, como gente de los barrios, pensaba yo. A mí algo que te aconsejo y le aconsejo a todos es que intenten
así como hablábamos en la clase de estrategia, intenten pensar que cuando una persona termina de oír su podcast, que a la final quieren que les quede en la cabeza. ¿Cuál es ese mensaje que van a reforzar? Yo lo que veo acá es que está un poquito largo el guión, y te podrías concentrar solo en una historia, ¿sí? En la historia de la trabajadora y recrearla, ¿sí? Lo otro es que cuando uno va a hacer un producto radial o audiovisual y quiere que se parezca a la cotidianidad para que la gente se lo imagine, tiene que exagerarlo un poquitico, ¿sí? O sea, no tiene que ponerlo a la par como es en la cotidianidad, sino hay que meterle como un poquito más exagerado para que la gente se lo pueda recrear en su cabeza. Ok. Entonces, y lo otro es que cuando vayas a hacer un guión, puedes hacer mejor un cuadro. Entonces, en el cuadro vas a poner voz en off, ¿sí? Al lado le puedes poner musicalización, ¿sí? Listo. Y si Vale. quieres, le puedes poner también un cuadrito antes que diga tiempos. Entonces puedes poner, bueno, para que te des cuenta qué tan largo te va a quedar. Entonces, de el minuto 0 al minuto 15, introducción y pones el texto. Y en musicalización, colocar tal canción, no sé qué, para que te vayas dando una idea de qué tan largo te está quedando, ¿sí? Listo. ¿Mm? Y eso, concéntrense en una idea específica. O sea, no tienes que desarrollar el problema del trabajo, el problema del abuso, el problema de la violencia. No. Si quieres mostrar el trabajo de las mujeres que tienen trabajo informal, pues concéntrate en eso, ¿sí? Dale, listo. Y más bien aprovechen, digamos que es un poco lo que también tiene Luis, y es que tienen voces reales de personas que están contando una historia. Entonces recreen esas historias. ¿Mm? Y puedes hacer lo que ponía Luis, que un pedacito habla la persona y otro pedazo habla Luis como para darle continuidad a la persona, pero entonces, porque si tú pones 2 minutos de la persona hablando, pues puede que uno se aburra, pero si pones un pedacito de ella, que es el tema más dramático, y después hablas tú como para desenvolver la cosa y vuelves y la metes a ella, ¿sí? Entonces le das mucha más agilidad al contenido. Dale. Sí, ¿qué otra cosa? Y lo otro es que, y ver si, digamos, tú hasta ahora estás como incursionando en este tema como de los productos de audio, pues te recomiendo entonces como ponerte este fin de semana y escuchar podcast. Yo había puesto ahí en las recomendaciones, uno era el de Diana Uribe, otro que yo escucho mucho es el de las pegas, las llamadas de bromas, para que ustedes se den cuenta todos esos efectos que les meten a las llamadas y sí, cómo los van mezclando para que una cosa que es tan boba termina uno riéndose, pero es más por la cantidad de efectos y cosas que le meten. Y lo de los puros criollos, inclusive pueden hacer el ejercicio de poner el programa de los puros criollos y cerrar los ojos y escucharlo. Y ahí se van a dar cuenta de la cantidad de sonidos adicionales y de cómo uno solo escuchándolos le puede recrear todo lo que está diciendo el programa. Ya que tienen 2 semanas, podrían buscar algunos referentes y mirar cosas que les guste y adaptarlas pues al podcast que están creando. Sí, yo también tendría como dos referencias. La de Presunto Podcast, que pues digamos es un buen espacio y tiene como las secciones fragmentadas
en cada cosa y pues digamos como que complementan el programa y yo no sé si, pues digamos, creo que se llama Bilingual Podcast o el podcast así de Alejandro Marín, que es un podcast de entrevistas y en su totalidad es una entrevista, pero entonces como que es charlada, como que, o sea, son diferentes personajes a los que entrevista Alejandro Marín, pero es como que también para mirar como el formato que no es tan entrevista, sino es como una conversación entre dos personas, entonces, que en este momento es lo llamativo del formato, que no es como que entrar a escuchar un podcast no quiere decir que voy a escuchar un programa de noticias, nada, sino que voy a escuchar una conversación, algo más informal, algo más relajado y que me van a contar algo, una historia, noticias, bueno, bastantes cosas. Entonces, como que píllense también esos referentes en Spotify y, y así como que pues van mirando cómo construir el deseo y ya. ¿Alguna otra persona quiere compartir su producto? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna recomendación a las otras compañeras? Sí, también si tienen preguntas en lo técnico, pues miramos y tratamos como de solucionarlas. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Pueden seguir enviándonos los productos. Yo los comparto con Pipe y les podemos enviar las observaciones. Y nada, pues que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por las recomendaciones. Gracias. Una pregunta, entonces ¿el martes hay encuentro o ya este solamente sería el último? No, yo lo que entiendo es que ya esto sería lo último, a menos que ustedes quieran mostrarnos otra vez los productos, pues nosotros podríamos el martes otra vez conectarnos, pueden escribir ahí por el chat o enviar el audio y que les enviemos las observaciones, como de la manera más cómoda que les quede. Ah, correcto, muchas gracias. Entonces, feliz fin de semana y voy a tomar las recomendaciones para enviar el producto y recibir la recomendación, la retroalimentación. Listo, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias, Alicia y Felipe. Nos vemos. Vale. Muchas gracias, feliz tarde. Alice, entrar a ver si Pollo terminó. Listo. Sí, Pollo ya Ya te terminó. dejé como anfitriona, entonces entrarías a la sala de Pollo a ver si terminó. Pues yo creo que no ha terminado porque están ahí todos conectados. Ya. Porque si me salgo, obvio se cierra la de él, ¿cierto?
Sí, o déjame como anfitriona. Sí, tú ya estás ahí de anfitriona. Te dejé a ti. Sí, creo que no está. Te- Ah, sí, sí. Ah, listo, espérate. Listo. Listo, igual yo puedo dejar el computador acá. Bueno. Bueno. Estamos hablando. Oiga, ¿Qué más que hace? ¿Qué? ¿Aló? ¿escuchó el podcast? No, Mile, yo no tenía tiempo. Ay, ustedes sí ve, yo no dormí editando eso y no lo escuchan. Ay, Literal, no dormí, seguí derecho. compártelo en el grupo igual para que lo escuchemos todos. Sí. No, porque eso apenas es la pulida de la grabación. Falta todo lo de musicalización, falta el resto. No voy a compartir ese máster. Ah, bueno, listo. Y entonces, Por eso ¿cómo te lo envié a ti y a Gerson, porque Gerson ya Sí, dice Gerson. que tiene la música. ¿Y ustedes le van a hacer a la musicalización del podcast o cómo? Gerson, pues, no sé. ¿Pero van a hacer Ay, la sesión o nos vamos a volver a encontrar y yo la hago? ¿O cómo? yo te pregunto, vamos a encontrar. Es que yo creo que lo más trinco ya lo hice. Lo más trinco ya lo hice que fue, porque créeme que esa grabación estuvo, re mal, o sea, la nena todo el tiempo decía como, ya vengo porque están tocando la puerta, me están llamando, no, terrible, todo fue terrible, o sea, esa edición fue una mierda, literal. Pero está interesante lo que dice. Sí, está bien interesante, pero no, esa edición estuvo, Porque yo te diría, Mile, que, o sea, de verdad, honestamente, en este momento no tengo tiempo. Y si nos reunimos para editar, sería por ahí el miércoles o jueves bien temprano de esta semana. Porque, pues yo opino que, pues, si tú ya le estás como metiendo ahí a eso, pues dale, o sea, digamos, si tienes como alguna pregunta técnica y eso, pues la haces, igual lo solucionamos por ahí, pero dale, empieza a meterle como los audios y la musicalización y todas esas cosas, ¿no? Si estás de acuerdo, ¿no? Bueno, yo te pregunto, te estaré escribiendo resto, porque yo no, o sea, yo no sé usar ese programa, esa noche, de hecho me pareció fácil, pero esa noche fue como que me encontré con él, ¿Con quién? con el programa. Ah, no, pues entonces hagamos una cosa. Ay, no sé, ¿cuándo es que pensamos salir con el No se ha dicho fecha. Yo estaba pensando que lanzarlo el martes, pero si ya tú me dices que no, que el miércoles. Sí, porque es que yo no tengo tiempo como para ponerme ahorita en este momento a editar. Y este fin de semana como que baila. No sé. Hagamos una cosa, pues mira a ver, o sea, tú tienes tiempo mañana como para cacharrearle a eso. Y yo voy a estar pendiente pues por el celular y me dices como, ay, parce, ¿cómo hago esto? Y pues yo te voy diciendo. Mañana. Listo. Y ya, yo creo que es eso. Gracias. Yo Chao, lo voy a seguir puliendo Chao, Mil. porque igual hay un... Bueno, Dime. que sí, que dale. Igual, tú sabes cómo lo hicimos la vez pasada. Ahí, o sea, como que lo más difícil es como lo de los volumen. Yo no sé cómo se dice. Bueno, el volumen de las voces y eso. Yo todo eso ya lo arreglé. O Ah, sea, bueno. todo eso de volumen, Pero muletillas, espacios, todo eso ya está. Cuando tú metes la música tienes que volver a revisar el volumen de la voz. O sea, Ah, sí. ¿sí? Entonces, pues nada, ahí vamos mirando. Mañana a ver qué. A ver si me puedo conectar un ratico en la noche. Y miramos a ver qué. Bueno. Bueno, le voy a acosar a Gerson Bueno, para que me envíe la música.
Bueno, Alice, ¿estás aquí? que les vaya bien. Chao, Pipe. Sí, Alice sigue Milia, aquí. Quiero decir, es que yo quedé en hacer el ojo a esto, pero pues yo no sé si, bueno, yo lo hago y si tú lo puedes grabar para que quede con tu voz. sí, claro. O sea, yo te envío el ojo a esto y tú lo grabas, ¿sí? Listo, listo. ¿Y qué vas a poner de ojo a esto? Lo de Suacha. Habíamos quedado en lo de el casi feminicidio del mal del machete, pero no, yo estoy pensando en poner cosas más actuales, ¿sabes? Ahorita ya sería lo del CAI de Soacha, Lo del CAI de lo Suacha. que se viene del 9N, ¿no? Estaba pensando eso. Sí, podríamos poner, ¿sabes qué podríamos poner? Recordar que hace un año lo de Dylan, que fue el 23. Ujú. O sea, lo del año del estallido social. Sí, sí. O sea que ya cumplimos un año. ¿Qué otra cosa nos faltará? ¿Qué otra cosa sería importante hablar? ¿Qué casos graves? En lo del año del estallido social se mete lo del día sin IVA. Es una locura. Sí, quién sabe cómo va a ser ese día sin IVA. Se va a ser el día sin Navidad, marica. Que por culpa de ese día sin IVA no vamos a tener Navidad. Lo de CAI de Soacha y abuso policial, ¿sabes qué me parece importante? Hacer como un recuento de las caravanas, ¿no? De la de Micaíla de la amiga. Sí, hemos hablado de la minga. ¿No, cierto? No, pero es que está muy desactualizado, además no pasó nada. No, pero en mi CAI sí pasó el atentado a Feliciano. En mi CAI, acuérdate que fue el atentado a Feliciano y al líder social del Congreso de los Pueblos. Sí, No me uno acuerdo podría cómo se decir llama. que ha pasado a corte de cuando sale a público el podcast. De que ha pasado desde el último podcast hasta este. Como ha habido otras masacres. Sí, como que Asesinaron continúan. una dura. Dime, ¿asesinaron a quién? A un ambientalista que era una dura. Que se había sacado Sí. en el Chocó, ¿no era? Sí. Sí, ella era de Buenaventura. Ahí en la No página sé de si Indepaz ¿Indepaz? está listado de todos de las masacres, de los familiares asesinados y de los líderes sociales asesinados. Y entonces ahí podrías mirar por fechas. ¿Dónde fue que yo lo busqué la vez pasada? Por las garantías de seguridad. Listo, creo que es este. ¿Ya presentaste la tesis? Ya, yo sustenté a finales de octubre. O sea que ya te graduaste. Ya el 12 son los grados, el 12 de diciembre. Bueno, re bien. Mira, ahí te envié el enlace de Paz. Ya la vi. Sí, me fue bien, quedó 5. ¿Te sacaste 5? Sí. Pero todo el mundo se sacó 5. Es que le están poniendo a todo el mundo para graduarse. No, muy pocos se sacan 5. Se sacan por ahí 4.8, 4.7. Pero el 5 es muy raro. Pues yo me acuerdo que cuando yo me gradué, eso fue como peluqueando bobos.
O cada uno decía 3, 4 cosas, 5, 5, 5 y nos sacaron todos ese día. No, no, porque nuestras sustentaciones son, por ejemplo, ese trabajo lo hice yo sola. Mm. Nosotros no hacemos trabajos en grupo, en biología no. Máximo 2 personas. ¿Y el Pero que lo hiciste tú? sola. Yo trabajé en Altos de Cazucá. Trabajé la configuración de la ética estética desde la movilización de las emociones. Pero ¿Y eso? entonces yo hice como una serie de implementaciones, salidas de campo, laguna que queda en Cazucá que se llama la Laguna Terreros, el humedal Laguna Terreros. Y que obvio las emociones, pues es que es un campo que casi la gente no estudia como en la pedagogía. Lo estudias como la neurología, la psicología, porque es subjetivo. Claro que está como la neurociencia, ¿no? Sí, la neurociencia, pero no aplicada a la pedagogía específicamente y no aplicada, por ejemplo, a problemáticas ambientales, no aplicada a territorios como Altos de Cazucá, es que Altos de Cazucá es nivel, es hardcore. ¿Por qué? Como así. Allá hay mucho conflicto, pues no viste lo que pasó en cuarentena. Allá siempre hay desalojos, pero ahorita en cuarentena se empeoró. Porque hay mucho barrio de invasión, hay muchísima delincuencia común, hay de, de grupos armados aún. Cuando yo subía en el bus, cuando uno va subiendo en el bus, en la loma, la policía lo baja a uno de los buses, nos bajaban a todos y la cédula para poder seguir. Bueno, duro. Duro. Sí, allá es duro. Son calenturas, una calentura. Es una realidad bien dura, pero yo era feliz. Yo estuve allá trabajando más de 2 años, porque allá hice la práctica pedagógica, allá hice el trabajo de grado. Pero no me he vuelto a ver con los chicos, pues con esta cosa. Ay, no, pero bueno, ya saliste de eso y ahora qué has pensado con toda esta pandemia y toda esta mierda. No, pues se supone que yo estoy en la fundación, pero la fundación ya cerró. O sea, como vamos a horarios como con cronograma de colegios, la fundación ya cerró y me toca esperar hasta el otro año, al otro contrato. Y ya. Por eso tengo relativamente tiempo. Estoy en el proyecto de investigación, todavía sigo en el proyecto de la monitoría. ¿Y seguiste con lo del coach? No, porque con esta pandemia no, yo no seguí con eso. Yo dije, no, esto es un estafadero. Menos mal, no pagué más, o sea, porque a eso de lo que yo asistí me lo pagó fue un amigo y yo le dije, yo no le voy a devolver plata, usted fue el que me insistió en que yo me metiera a esto. No, qué maricada, eso es una maricada. ¿Qué más coach que atravesar una pandemia y no morir en el intento? Sí. Esto es más terapia pato. Sí, además dicen que va a haber el otro pico de diciembre. Sí, va a haber otro pico, eso es fijo. Sí. Yo no había entrado antes porque estaba hablando con mi hermano y mi sobrinita está en Japón y en Japón ya van para el 3er pico. Pero en Japón, ¿qué? Imagínate. ¿Relajado porque la gente es muy juiciosa? ¿O qué dicen? Sí, porque ellos culturalmente, ellos culturalmente generalmente ellos usan mascarillas siempre, así no hubiera COVID. Manos todo el tiempo y no entran con zapatos a la casa. Y ellos son muy ordenados, son muy disciplinados, sí, o sea, ellos no les dio muy duro.
apenas ven que hay contagio, pues lo manejan rápido. Europa sí la cagó. Marica, pero tan raro, ¿no? Les fue re Pero mal. es que se dieron garra porque, claro, preciso como que bajó el pico y entraron a verano. Y pues todo el mundo se fue a veranear, ¿no? Y baila. Yo tengo una amiga que está en Francia y, push, no. Se dieron muchas garras, que Europa se dio muchas garras. Italia es que 30.000 personas en los hospitales. Que ya Yo no. no sé qué les pasó. También es que hay gente muy floja. Pues ellos están acostumbrados a ser tan pulcros y de todo. Acá en Colombia, en cambio, la gente vive ahí en el mugre, marica. No le pasa nada a esa gente que vive ahí al lado en Cartagena, esa gente que es pobre, pobre, re pobre, que vive al lado de ese río donde salen todas las basuras y las heces de las personas. Y ahí se bañan y con esa agua cocinan y todo. ¿Que les va a dar un coronavirus? Risa. Pues cocinan con el agua y cagada. Uy, vale. Sí, no, es que Sí, pues yo creo que el pico acá va a estar también duro porque la gente ha sido bien irresponsable. sí. Porque bueno, yo salgo, pero yo no salgo sin alcohol. Yo rara vez me quito la mascarilla. Sí, yo lo que intento es no tocarme la cara. O sea, no tocarme Sí, eso. la cara, no tocarme la cara. Sí. Porque siento ¿Solo que ahí hicieron 2 salas hoy? Sí, porque es que como a Linda se le inundó, pues la de ella no la va a hacer hoy. Me parece que El la gente de miércoles. otras regiones es muy pila, marica. Muy pila. La gente que es de otras regiones es muy pila, aprovecha las cosas. Sí. En cambio, la gente Sí. de Bogotá es como más concha. Porque acá en radio hay dos que son muy buenos. Ese Luis, que es de Santa Marta, y otro que se llama Juan, que es de Antioquia. Y los dos hacen cosas una chimba. Sí, yo entré ahorita a la de pollo, cuando me salí la tuya, también un man hizo uno para el 21N, bien bacano. Sí. Pero es de acá a Bien Bogotá. bacano. Era de O acá yo a no le Bogotá. escuchaba acento de acá a Bogotá. Ah, no se le escuchaba. No. Tenía como otro acento. No. Tenía otro acento, no sé dónde, pero no es de acá. Sí, no, los de acá sí. Aunque sí se alcanzaron a conectar 20 personas, 10 de este lado y otros 10 de pollo. Pues yo no pasé lista, pero tomé foto. Bueno. Tomé ¿Tomaste foto y foto eso de allí? después lo del de pollo y de tu sala y de la sala de pollo. Y eso lo paso a la lista. Bueno, pues sí, es más fácil, que hay más la constancia. Sí. Ayer estábamos haciendo el informe con Chucho. Ya nos falta mucho, estaba... ¿Les fue bien? ¿No? Ok. Los chinos No, pues es que el informe... Dime, estuvieron juiciosos. ¿quiénes? Pues esta vez los estudiantes. Sí, estuvieron juiciosos. Es que así rápido es mucho mejor. A mí se me pasó tan rápido este diplomado, pero volando. Sí, maricas, que este año se ha pasado muy rápido.
Sí, No sé pero cómo mucho, Dios mío. me pasa. Oye, sí, ya ni 100. No, qué Sí, ya es la joda. mitad. En un mes estamos en Navidad. Ya en un mes No. estamos a mitad de diciembre. Impresionante. Un mes perdido. Pobrecitos los niños que no salieron de sus casas. Bailas. Digamos, mi sobrinita, yo creo que en todo el año habrá ido por ahí unas 3 veces al parque. No, eso va a ser, psicológicamente le va a pegar re duro a los niños. Sí, y un retraso ahí como en sus destrezas, Ujú. pues porque fue un año quietos en las casas. Mm. Sí, no, terrible, la gente con mucha hambre en la calle. Este año estuvo muy difícil. Ojalá las cosas se mejoren, pareciera que hubieran hecho todo esto para cagarse en Trump. Ay, no. Pero ese viene cero acosador, ¿no? Porque apenas, sí, el man es re pailas, pero es que como que todos los presidentes gringos han sido así pailas. Pues de Obama nunca se dijo nada, pero por lo menos de ese Clinton, ahí no, con la tal Mónica Lewinsky, esa no tuvo ahí su cuento. Sí. Sí, pues yo creo que a uno de adulto no le dio tan duro porque uno sí, pero a los niños sí baila. Mm, sí, pero no Y en creas donde hayan familias que y en donde hayan familias disfuncionales, peor. Uy, no, claro, pobres chinos. A- claro. Aquí yo tengo un vecino, te juro, no hay día que no pase que no le grite a sus niños. Pero es que es todos los hijueputas días, pero es que fuera un grito, pero es que son los gritos. Uy, no. Y el niño Sebastián, que es el más grande, que tiene que como unos 10 11 años, ya le dice, ya le grita, le devuelve el grito diciéndole no me grite. Uy, No, y después que quieren que esos chinos salgan como. no. Es que todos los días a mí me tiene re estresada. Uy, a mí no me educaron a gritos. No, y después, esos son los chinos que les terminan pegando a las viejas y a sus hijos y todo, hasta la profesora. Sí, Pollo sigue ahí. Sí. Dios mío, es que Pollo habla mucho. Mm. Y pues que ese Pollo habla muchísimo. Pues a mí me pareció chévere este diplomado, no sé, me pareció bacano. Pues yo entré casi a todas las. Sí, estuvo chévere, más concreto, me parece. Además que, ¿sabes qué? Claro, como dar toda la información antes de entrar. Oye, todo lo que estamos grabando, ¿cierto?
Lindita. Bueno, no hemos dicho nada raro.